Abren la casa de Erika Kirk y no la encuentran. Lo que hallaron dejó a todos en shock. La mañana que la policía ingresó a la mansión de Erika Kirk, todo parecía normal desde afuera. La casa, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Rumanía, mostraba sus jardines impecables y un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Los agentes, enviados tras varios días sin señales de vida de la empresaria y filántropa, no estaban preparados para lo que iban a encontrar: un hogar vacío, despojado de lo más importante. Erika y sus 2 hijas pequeñas habían desaparecido sin dejar rastro. Los primeros reportes fueron contradictorios. Algunos vecinos aseguraron haber visto movimientos en la madrugada, vehículos de lujo entrando y saliendo de la residencia con vídeos polarizados. Otros, en cambio, insistieron en que desde hacía semanas nadie salía ni entraba de la mansión, como si estuviera completamente abandonada. Lo cierto es que, al abrir la puerta principal, la escena dejó a todos perplejos. El comedor estaba dispuesto como si alguien hubiera cenado la noche anterior: platos con restos de comida, copas a medio llenar, y una luz encendida sobre la mesa. En las habitaciones de las niñas, los juguetes seguían en el suelo, los cuentos abiertos en las camas, como si hubieran sido interrumpidas a mitad de una rutina normal. Nada indicaba una mudanza o una partida planificada, todo parecía detenerse en un instante preciso. La noticia corrió rápido: Erika Kirk había desaparecido. Rumores inundaron las calles de Bucarest y las redes sociales estallaron. Para algunos no había misterio: huía del país porque temía ser arrestada, después de que crecieran las sospechas sobre la fundación que dirigía y las conexiones turbias que muchos denunciaban en voz baja. Para otros, la historia era aún más oscura: Erika había sido secuestrada por quienes sabían demasiado de sus archivos secretos, documentos que, según se decía, contenían pruebas contra figuras poderosas, tanto dentro como fuera de Rumanía. Pero la pregunta que todos se hacían era simple y devastadora: ¿qué puede empujar a una madre a abandonar todo, incluso a sus hijas, o a desaparecer con ellas sin despedirse de nadie? La tensión aumentó aún más cuando salió a la luz un detalle estremecedor: Erika vivía con un miedo constante desde el asesinato de su esposo, Charlie Kirk. La versión oficial siempre habló de un atentado confuso, un accidente con tintes políticos que nunca fue completamente aclarado. Pero allegados a la familia aseguraban que Charlie había sido silenciado porque conocía secretos que comprometían a figuras de alto nivel. La viudez dejó a Erika en una posición vulnerable. Con 2 hijas pequeñas que dependían de ella, comenzó a vivir bajo escolta privada, cambiando de itinerarios y evitando eventos públicos. Los rumores sobre amenazas directas se intensificaron. Algunos correos electrónicos filtrados mostraban mensajes en tono intimidante: sabemos dónde estás. Deja de hablar o serás la próxima. Cuando la policía recorrió la mansión, halló detalles perturbadores: cajones abiertos, papeles desordenados y un cuarto de estudio con la computadora personal encendida, como si alguien la hubiera dejado en uso segundos antes de escapar. No había señales de violencia, ni rastros de que alguien hubiera forzado la entrada. Todo parecía indicar que Erika y sus hijas se habían desvanecido por decisión propia, o con ayuda de alguien que sabía exactamente cómo borrar las huellas. En los días siguientes, las hipótesis se multiplicaron. ¿Había Erika huido a otro país con identidades falsas para proteger a sus hijas? ¿O estaba atrapada en algún lugar, víctima de quienes deseaban silenciarla para siempre? El hecho de que su paradero coincidiera con las crecientes investigaciones sobre corrupción, tráfico de personas y redes internacionales de poder hizo que su caso no se interpretara como una simple desaparición, sino como el inicio de un escándalo de proporciones gigantescas. Las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron las últimas horas de Charlie Kirk siguen siendo uno de los materiales más perturbadores del caso. Se observa al hombre sonriente, acompañado de colegas en un restaurante de Bucarest, horas antes de su muerte. Después, la secuencia se corta abruptamente: explosiones, gritos y un automóvil reducido a un amasijo de metal. El reporte oficial habló de un accidente de tránsito causado por una falla mecánica, pero quienes conocían a Charlie nunca creyeron esa versión.
Cuando la policía ingresó a la mansión de Erika tras su desaparición, los agentes encontraron documentos sellados en un compartimiento secreto de la oficina privada de Charlie. No eran simples papeles, listas de nombres, transferencias de dinero hacia paraísos fiscales y correos electrónicos en clave que sugerían acuerdos ilegales. El hallazgo daba un vuelco a la historia. El supuesto accidente empezaba a parecer un atentado cuidadosamente planeado. La pregunta inmediata era ¿quién lo quería muerto? Los archivos encontrados mencionaban a empresarios poderosos, jueces, militares retirados y hasta diplomáticos. Todos ellos figuraban en anotaciones que vinculaban a Charlie con investigaciones secretas sobre tráfico de menores y corrupción internacional. La revelación resultaba incómoda. Charlie, más que un activista, parecía haber descubierto un nido de serpientes que cruzaba frontera y poderes. Testigos anónimos comenzaron a hablar. Una fuente cercana al círculo de Charlie aseguró que él había recibido advertencias claras: estás tocando intereses que no debes. Si sigues te van a callar. Otra declaración anónima afirmó que la noche del accidente, Charlie se dirigía a entregar pruebas a un periodista extranjero. Nunca llegó a la cita. Lo más perturbador fue la sospecha de que su propia gente lo había traicionado. Correos encontrados encriptados mostraban un tono ambiguo. Colaboradores que parecían informarle, en realidad estaban filtrando sus movimientos a terceros. Desde el docudrama, la voz del narrador enfatiza la paradoja: aquel hombre rodeado de aliados estaba, en realidad, rodeado de verdugos. Para Erika, la tragedia fue devastadora. La viuda quedó al cuidado de sus dos hijas, pero lo que parecía un duelo silencioso pronto se transformó en un infierno. Los mismos documentos hallados en su casa incluían amenazas veladas hacia ella, frases cortas, escritas en correos anónimos, que decían: tú eres la siguiente. La viuda comenzó a vivir con miedo. Sus movimientos se volvieron erráticos, evitaba eventos públicos, cancelaba reuniones a última hora, contrataba guardaespaldas que rotaba cada pocos días. Varios allegados recuerdan que Erika hablaba de voces en la oscuridad, de autos que la seguían, de teléfonos que sonaban con llamadas en silencio. La conexión entre el atentado contra Charlie y la desaparición de Erika empieza a tomar forma en este capítulo. No eran hechos aislados, sino piezas de un mismo rompecabezas. Si Charlie había sido eliminado por saber demasiado, ¿qué significaba la desaparición de Erika? Un intento de silenciarla antes de que ella hablara. O una huida desesperada al comprender que su vida corría el mismo destino. Este video plantea una hipótesis inquietante: detrás de la muerte de Charlie se escondía una red internacional. Una maquinaria que eliminaba a cualquiera capaz de exponerla. Una estructura tan poderosa que abarcaba políticos, empresarios y hasta líderes extranjeros. En este contexto, la viuda no era una simple heredera del miedo, era el próximo blanco en una lista invisible de enemigos a destruir. La biblioteca de la mansión de Erika Kirk siempre había sido descrita como un lugar elegante y sobrio, con estanterías de madera oscura y lámparas que proyectaban una luz cálida. A simple vista parecía el refugio de una mujer culta, amante de los libros y del silencio. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a revisar con más detalle, se encontraron con algo mucho más siniestro. Un panel de la pared, detrás de una hilera de enciclopedias, escondía un doble fondo. Allí, cuidadosamente organizadas, había carpetas y sobres sellados, algunos marcados con símbolos oficiales de diferentes países. Lo que parecía una simple biblioteca se convirtió, de repente, en un archivo clandestino. Al abrir los primeros expedientes, la sorpresa fue absoluta. No eran apuntes personales ni documentos familiares. Eran listas de nombres de empresarios, políticos influyentes y líderes militares. Algunos de esos nombres eran reconocibles de inmediato, figuras con poder real en Europa, América y Medio Oriente. Entre los archivos también aparecían referencias directas a regímenes autoritarios, incluyendo menciones a Nicolás Maduro y a contactos en su círculo más cercano. La sospecha era clara: Erika Kirk no solo estaba vinculada a organizaciones de caridad, sino que su entorno se entrelazaba con redes de poder internacional. Los papeles iban más allá.
Mostraban rutas de dinero que atravesaban frontera desde bancos en Suiza hasta cuentas en paraísos fiscales en el Caribe. Había registros de transferencias millonarias, muchas de ellas disfrazadas como donaciones a su ONG, pero que en realidad terminaban en manos de empresas fantasmas. El rastro llevaba hacia actividades que iban desde adopciones cuestionables de niños hasta transacciones de armas de origen incierto. El hallazgo se filtró rápidamente a la prensa, y lo que comenzó como una investigación privada se transformó en un escándalo internacional. Las portadas de los diarios hablaban de la benefactora con rostro de ángel que escondía papeles malditos. Los noticieros abrían con la misma pregunta: ¿cómo era posible que una mujer dedicada públicamente a salvar niños pudiera guardar secretos tan oscuros en el corazón de su propia casa? Para los investigadores, la mansión ya no era un hogar, sino una caja fuerte camuflada. Cada carpeta parecía revelar un nivel más profundo de conspiraciones: correos electrónicos en clave, contratos firmados con iniciales en lugar de nombres completos, fotografías borrosas de reuniones privadas. Algunos documentos incluso incluían mapas de rutas marítimas con puertos señalados en rojo, sugiriendo el transporte clandestino de mercancías que nunca pasaban por controles oficiales. El detalle más perturbador fue encontrar registros vinculados a hospitales y orfanatos que parecían estar conectados con adopciones internacionales. Niños sacados de sus países de origen bajo la promesa de una vida mejor, pero cuyas identidades eran modificadas en papeles falsificados. Esos documentos sugerían que las adopciones eran solo una fachada para algo mucho más turbio: un comercio humano disfrazado de caridad. La indignación pública fue inmediata. La imagen de Erika Kirk, la filántropa, se desplomaba ante los ojos del mundo. Las redes sociales ardían, los medios exigían respuestas y los gobiernos implicados guardaban un silencio sospechoso. Nadie quería reconocer su nombre en aquellos archivos, pero el rumor ya estaba sembrado: Erika había guardado secretos que podían comprometer a líderes en varios continentes. En medio del escándalo, la narrativa del docudrama resalta una paradoja inquietante: la misma casa que había servido como refugio para sus hijas y como símbolo de prosperidad familiar, ahora se revelaba como el epicentro de un archivo silencioso de conspiraciones. Un lugar donde, detrás de cada estante de libros, se escondía una pieza de un rompecabezas global. Tras el hallazgo de los papeles malditos en la mansión, la noticia de la desaparición de Erika Kirk se convirtió en tema de conversación internacional. Las autoridades rumanas aseguraban que estaban en plena búsqueda, pero a medida que pasaban los días, los rumores se multiplicaban. Nadie sabía con certeza dónde estaba, pero todos afirmaban haber escuchado algo. Un testigo en la frontera con Hungría aseguró haber visto a una mujer con sus 2 hijas pequeñas embarcando en un vehículo con placas extranjeras. En Serbia, una empleada de un aeropuerto relató que una mujer de aspecto elegante, nerviosa y con gafas oscuras, había abordado un vuelo privado con destino desconocido. En Grecia, pescadores comentaron que una mujer con acento extranjero había pasado la noche en un puerto, esperando un barco que jamás aparecía en los registros oficiales. Cada nuevo testimonio alimentaba el misterio. Había logrado escapar de Rumanía antes de que la policía la capturara. O estaba siendo protegida por redes de poder que la mantenían a salvo mientras se apagaba la tormenta mediática. Otros rumores iban más lejos. Se hablaba de refugios clandestinos, casas seguras utilizadas por espías y exmilitares para esconder a personas que necesitaban desaparecer del mapa. También circulaban historias sobre contactos en embajadas donde Erika habría recibido ayuda para conseguir pasaportes falsos y una nueva identidad. Algunas filtraciones incluso mencionaban la posibilidad de que ya se encontrara en América Latina, protegida por gobiernos dispuestos a ofrecerle asilo a cambio de su silencio. El debate se volvió inevitable: ¿era Erika una fugitiva culpable, huyendo de las pruebas que la incriminaban, o era una madre desesperada, intentando proteger a sus hijas de un enemigo invisible? La opinión pública se dividió en 2 bandos. Para algunos, la huida era la prueba definitiva de su culpabilidad. Para otros, era la reacción natural de una mujer que había perdido a su esposo en un atentado y que sabía que ella sería la siguiente en la lista.
En este episodio, el video explora un tema inquietante, como las mismas redes de poder que levantan a ciertas figuras pueden también destruirlas o, en algunos casos, protegerlas en la clandestinidad. Erika Kirk parecía estar en el centro de una paradoja. Tenía los contactos suficientes para desaparecer del radar, pero también estaba marcada por demasiados enemigos como para sentirse segura en ningún lugar. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo incierto. La tensión crece con cada rumor, cada fotografía borrosa, cada historia de alguien que asegura haberla visto en una estación de tren, en un aeropuerto, en un puerto remoto. La frontera entre la realidad y la especulación se difumina, y lo único claro es que la desaparición de Erika dejó más preguntas que respuestas. El vídeo cierra con una reflexión sombría: Erika Kirk pudo haber huido para salvar su vida, o simplemente para no enfrentar la verdad. Pero en cualquier caso, mientras más se esconden sus pasos, más se multiplican las sombras que la rodean. El recorrido vuelve al inicio, al mismo escenario que desató la tormenta, la mansión de Erika Kirk. Ahora, vacía y en silencio, ya no es un hogar, sino un símbolo de derrumbe. Cada pared, cada habitación y cada rincón parecen hablar de un pasado oculto que, poco a poco, salió a la luz. Lo que en apariencia era la casa de una familia poderosa y respetada, se reveló como un archivo silencioso de secretos que podrían sacudir gobiernos, corporaciones y figuras de prestigio. Los investigadores que entraron aquella mañana jamás imaginaron lo que iban a encontrar. No hallaron a Erika ni a sus hijas. Tampoco había señales de que se hubieran marchado de manera apresurada. En su lugar, lo que descubrieron fueron documentos cuidadosamente ocultos, carpetas con dobles fondos, discos duros encriptados y notas escritas a mano que parecían más códigos que simples anotaciones. Con el paso de los días, las revelaciones se volvieron más perturbadoras. Los papeles no solo hablaban de transacciones millonarias y de nombres influyentes, también sugerían la existencia de una red internacional que unía crimen organizado, política y poder en un entramado imposible de desarmar. Lo más inquietante era que Erika, a los ojos del mundo, siempre se había mostrado como una madre amorosa y benefactora, alguien dedicada a proteger a la niñez. Sin embargo, esos mismos documentos la situaban en el centro de operaciones que incluían adopciones cuestionables, transferencias sospechosas y presuntas conexiones con líderes autoritarios. Esa paradoja se convirtió en el corazón del misterio: cómo podía una mujer que abrazaba a sus hijas con ternura estar, al mismo tiempo, relacionada con actividades que dejaban cicatrices en la infancia de otros. ¿Era todo una conspiración en su contra, un intento de manchar su nombre, o realmente había jugado un papel más oscuro del que jamás se sospechó? La prensa internacional no tardó en convertir la historia en un espectáculo mediático. Las imágenes de la mansión vacía recorrieron el mundo, mientras los periodistas repetían una y otra vez la misma pregunta: ¿dónde está Erika Kirk? Su paradero seguía siendo un misterio absoluto. Algunos la imaginaban oculta en un país lejano, bajo otra identidad, protegida por quienes aún la necesitaban en silencio. Otros aseguraban que ya no estaba con vida y que su desaparición había sido el precio de conocer demasiado. El narrador concluye con una reflexión inquietante: abrieron la casa de Erika Kirk esperando encontrar respuestas, pero lo que hallaron solo generó más preguntas. Y lo que quedó atrás no fue una verdad absoluta, sino un silencio que pesa más que cualquier certeza. Ese silencio es, quizás, el mayor secreto de todos. Porque mientras los documentos siguen desafiando a quienes intentan descifrarlos, la figura de Erika se vuelve cada vez más etérea, un fantasma de carne y hueso perdido entre la realidad y la conspiración. Esto fue Secretos de Historia. Si este relato te impactó, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas más notificaciones y descubras nuevas historias como esta, llenas de misterio, poder y secretos que permanecen en las sombras.